Bienvenidos todos entonces a esta tercera sesión del Club Universo del Cine. Como vimos en las sesiones anteriores, ya relacionamos el cine con sus orígenes, el cine con la música, y en esta ocasión queremos relacionar el cine con la literatura y más precisamente con aquellos libros que se adaptan a películas o viceversa. También hay casos muy especiales de películas que se vuelven libros, lo cual veremos en la sesión siguiente para que estén ahí pendientes. Y lo primero que tenemos que tener en consideración al, al ver una película que está adaptada de un libro es que hay una problemática en torno a la teoría de la adaptación del cine y que comparar una película con su obra literaria siempre está, yo creo, en nuestro ambiente lleno como de prejuicios. Eh, la novela, en ciertos casos, siempre presta materia a la película, eh, pero la calidad artística que tiene que ver con el texto no puede transmitirse completamente a la versión cinematográfica. Entonces, voy a mostrarles un poco de qué se trata como esta teoría para que podamos también ir dejando ciertas concepciones que tenemos para que podamos analizar bien los films que nosotros vemos. Primero, decir qué es una adaptación. Según José Luis Sánchez Noriega, en el libro de la literatura al cine, que es un libro de teoría de la adaptación cinematográfica, dice que la adaptación es un proceso por el cual la narración de la historia, expresado en forma de texto literario, deviene mediante sucesivas transformaciones en la estructura, enunciación, organización y vertebración corporal, en el contenido narrativo y en la puesta en imágenes, supresiones, compresiones, añadidos, desarrollos, descripciones visuales, dialogizaciones, sumarios, unificaciones o sustituciones, en otro relato muy similar expresado en forma de texto fílmico. Entonces, Sánchez Noriega nos dice, a nivel del relato, el texto literario o el fílmico siempre cuenta una historia, siempre hay personajes o sucesos que pasan, mediante un conjunto de procedimientos que nosotros llamamos discurso. Entonces, ese tiene que ser el punto que nosotros hagamos al momento de comparar un film y un libro. A nivel de discurso, es lo único que podemos organizar, digamos, lo único que podemos comparar es el relato, porque los films tienen otras formas de expresar lo que dice el texto. No debemos olvidar que los guiones también se desarrollan en torno a los fragmentos de una historia a través de los diálogos, pero no es lo mismo. Eh, entonces, adaptar una película es adaptar con un camino de opciones, en el cual hay que definir qué suprimimos, qué conservamos de la parte original, cómo generamos la esencia del relato fílmico. Eso tiene mucho que ver. Yo creo que cuando comparamos un libro con una película de la cual se está adaptando, tenemos que saber decir, ¿esto eh, mantiene la esencia del libro? Eh, ¿Esto está manteniendo el espíritu del libro, el espíritu de los personajes? Eh, y por eso nosotros también muchas veces nos referimos como a la fidelidad. No, sabes que no me gustó esta película porque no era fiel al libro, no era fiel al personaje, el personaje tenía otras cosas, o yo no me imaginaba que esto fuera así. Eh, yo creo que la fidelidad tiene que ir en torno al texto literario, pero en torno al discurso que tiene, digamos, el texto. No precisamente sobre la forma, porque eh, como vamos a ver, el cine tiene otras formas de aproximarse también a, a los elementos que están en el libro. Dicho eso, vamos a ver ciertas partes de las que se compone la adaptación o ciertas partes que toma en cuenta para adaptar. Primero está el punto de vista. ¿Por qué el punto de vista? Porque hay ciertas cosas que se destacan dentro del cine y que se diferencian de del libro que tienen que ver con la perspectiva. Y eso quiere decir un montón de cosas. Primero, el punto de vista o la perspectiva es un concepto cognitivo y perceptual. Primero porque es algo que nosotros
vemos, en el cine nosotros podemos quizás a veces ver a través del personaje con el lente, con la música, con un montón de otras decisiones estéticas, y por lo tanto eso también es perceptual, porque tiene que ver con la percepción que se nos está entregando. Así también yo creo que en la literatura el punto de vista tiene dos maneras, el punto literal y el punto figurativo. Y eso no lo tiene el cine. En el cine es solo literal, porque es literalmente cómo nos muestra, eh, debido a las decisiones estéticas y cómo nos muestra el personaje, su punto de vista. En tanto en la literatura el punto de vista es literal y es figurativo, porque nosotros no podemos ver lo que el personaje está viendo. Podemos leer la descripción, podemos, a partir del punto de vista que se nos presenta del personaje o del narrador, y eso es súper importante. En el libro tenemos al narrador y tenemos al personaje, o muchas veces solamente, dependiendo del narrador, muchas veces el personaje nos es difícil de percibir su punto de vista. En la película muchas veces no es así. Entonces, en el cine, el punto de vista va a tener una naturaleza multiforme porque se toma de diferentes medios para darnos cuenta de este punto de vista. ¿Por qué es esto? Porque, como les decía, todo, toda decisión estética en una película quiere decir un punto de vista. Por ejemplo, no es lo mismo ver una escena romántica con una música melodramática, no es lo mismo ver una escena romántica que con música chistosa. Ese tipo de cosas nos hacen percibir y pensar las escenas de distintas formas. Por eso en el cine el punto de vista es multiforme. Asimismo, podemos añadir otras características tanto al cine como a los libros. Uno puede decir que un libro es cinemorfo si adquiere ciertas características del cine, y asimismo eh, el cine puede ser novelesco dependiendo de las características que adquiera. Si en el cine se hace algo, de hecho, si en el cine se hace algo muy tedioso, se dice a veces que es novelesco. Y no tiene que ver con la tensión dramática, yo creo, porque yo creo que tanto un libro como el cine pueden ser dramáticos, dependiendo de la película que sea, o del libro que sea. Yo creo que tiene que ver más con cierto manejo del relato y de los diálogos que a veces hacen que una película sea como novelesca, ¿no? Eh, Y también hay un punto problemático que quiero que veamos más de cerca, que es la focalización, porque en narratología y en teoría del cine, esto va a ser muy problemático. El cine, sobre todo el cine sonoro, puede mostrar de manera simultánea lo que un personaje ve y decir lo que un personaje piensa. Esto en los libros es súper difícil de hacer. Eh, Entonces, eh, lo que el personaje está supuestamente observando es la focalización, ese punto de vista cognitivo adoptado por la narración. Pero ¿qué pasa, supónganse, cuando en algunas películas tenemos un narrador? No sé si les ha pasado que han visto alguna película así, que tengan un narrador y al mismo tiempo un personaje. Acá les traje un ejemplo que es de la película Orlando de Sally Potter, de 1992 y que está basada en el libro del mismo nombre de Virginia Woolf. En la novela, Orlando inicia como un niño en el siglo XVI y termina como eh, una mujer en 1928. Está protagonizado por Tilda Swinton la película. En tanto, mientras que el narrador de la novela está como súper presente ahí, en la película es casi como una voz en off que es constantemente interrumpida por el personaje principal. Entonces, en la escena inicial de la película, Orlando está recitando como poesía mientras el narrador está hablando solo y dice como, se lo voy a leer, no puede haber duda, no puede haber duda acerca de su sexo, a pesar de la apariencia femenina. Y continúa diciendo, pero cuando él, y en ese momento, Orlando,
interrumpe al narrador, se da vuelta hacia la cámara y nos habla como a nosotros y dice, es decir, yo. Entonces el personaje no necesita ser como caracterizado como él o ella, eh, y prefiere decir yo para referirse como a la persona que está hablando. Aparte de ser muy performativo, esto de interrumpir al narrador como explícitamente y más encima hablarle a la cámara, pone dos puntos en conflicto. Primero que hay una focalización que cambia, un punto de vista que cambia, y segundo, uno podría discutir que hay cierta ruptura de la cuarta pared, es decir, el personaje se sale de la ficción para hablar al espectador y generar un vínculo con el espectador. Muy buena película, búsquenla, tiene una, una destacada fotografía, problematiza cosas súper relevantes, yo creo, para el mundo de hoy. Es fantástica, ahí pueden ver como un ángel bajando del cielo. Es muy, muy buena. Véanla si tienen la oportunidad. Ahora bien, eh, también hay otra dimensión que tenemos que comparar al momento de comparar un libro con una película, que son los personajes. ¿Por qué? Porque los personajes se desarrollan tanto en los libros como en las películas con un esquema básico para el proceso como de caracterización. Eh, y yo diría que las películas o las perspectivas audiovisuales retoman esta caracterización que ya se usa en literatura y desarrollan sus personajes de acuerdo a esto. Primero está la dimensión física de un personaje, que tiene que ver con el nombre del personaje, su edad, su aspecto físico, su género, su nacionalidad. Una dimensión psicológica, que tiene que ver con el tipo de personalidad, el temperamento, sus objetivos, sus metas, sus conflictos internos. Y una dimensión sociológica, que tiene que ver con la estabilidad, no sé, con su estabilidad que tienen sus relaciones, su estado civil, su ámbito familiar, su ámbito profesional, educacional, el conflicto que tenga con cosas externas o instituciones externas como el Estado, etcétera. Eh, y yo creo que en los medios audiovisuales la construcción de estos personajes bajo estas prismas tiene que construirse y observarse bajo un lente distinto. Porque, como les decía, los personajes también van a sufrir cambios en las adaptaciones. Y sobre todo porque van a estar como insertos y empapándose de otras cosas y de otros medios que no tienen que ver con el texto y que tienen que ver con otros elementos también paraverbales. Y yo creo que a nosotros nos pasa sobre todo cuando estamos en lo que pensamos quizás que es una mala adaptación, reclamando que por qué el personaje no es así, yo creía que el personaje iba a ser de esta forma, y les traje un ejemplo que yo creo que es el ejemplo como más patente de todos, y es el del personaje de Harry Potter, ¿no? Si bien vamos a estar hablando de sagas la próxima semana, yo creo que el personaje de Harry es como el emblema como de estos reclamos, porque cuando salieron las películas mucha gente decía, pero Harry tenía los ojos verdes y era súper relevante para la trama que tuviera los ojos verdes. Y yo creo que sí, era súper relevante para la trama que tuviera los ojos verdes en los libros. En las películas cambiaron la trama de tal forma de que no fuera relevante. Entonces, en ese sentido, se nos va mostrando también eh, otra forma también de adaptarse a los cambios en la trama. Y en la película, que Harry tenga los ojos verdes o no es totalmente irrelevante. Entonces, eh, eso también nos ayuda como a comprender de que las cosas se pueden hacer de formas distintas e igual funcionar. Ahora, uno también puede decir, pucha, como que le cambiaran los ojos no era tan relevante, pero aún así las últimas películas no funcionan bien como un entramado narrativo. Es otro tema. Así que como en construcción de personaje, yo creo que está súper bien constituido porque se mantienen ciertas esencias del personaje en términos de dimensiones físicas. La cicatriz en la frente, el pelo que no, que es como desordenado,
los lentes, etcétera, etcétera. Ahora bien, también hay otro elemento que tenemos que tomar en cuenta, que es la temporalidad. El cine, como dice ahí, se los voy a leer, carece del sofisticado sistema de marcación temporal del lenguaje verbal. Y digo sofisticado porque de verdad el lenguaje verbal y el texto escrito tienen ciertas complejidades que el relato hablado o oral jamás va a tener. Eh, entonces, en este sentido, yo creo que eh, el cine lo que hace como un arte eminentemente temporal eh, implica una espacialización interna y una duración al mismo tiempo de una presencia de narratividad. Eh, pero en ese sentido, el cine no tiene ni los tiempos, ni los modos del verbo, ni los adverbios, ni las conjunciones temporales que nosotros podemos ver en el texto escrito. Y es porque el cine eh, también, si bien puede expresar a través de los flashbacks, a través de saltos en el tiempo, etcétera, etcétera, el cine parece que siempre nos refiere como a un tiempo presente, ¿no? Si bien pueden haber como marcas del discurso que nos digan como los cambios de plano o del tiempo o marcas temporales, es finalmente, eh, es finalmente el texto el que nos va a dar más luces de los cambios en el tiempo. El texto puede ir tanto al pasado como hacia el futuro, sin ningún problema y solo a través de las marcas temporales. Para el cine es mucho más difícil hacer esto. Eh, Sobre todo porque la voz narrativa también tiene que estar como pendiente de esos cambios temporales. Lo que puede hacer el cine, yo creo, es mostrarnos al mismo tiempo, y lo que tiene que poder hacer es que puede mostrarnos al mismo tiempo, simultáneamente, lo que hacen muchos personajes al mismo tiempo en un mismo plano. A veces para el texto es difícil darnos cuenta de eso, como que estén pasando muchas cosas al mismo tiempo, en la lectura se hace cansador. En el cine uno puede estar observando muchas cosas que pasan al mismo tiempo. Aún así no llega a ser tan sofisticado como el tipo de lenguaje verbal. Pero acá les tenía un ejemplo que es de la película Violeta se fue a los cielos, una película chilena dirigida por Andrés Wood del 2011 y que está basado en el libro de memorias y biográfico del hijo de Violeta Parra, Ángel Parra, que se publicó en 2006 por Catalonia. Este ejemplo lo encuentro súper relevante porque el libro primero no es una novela, es, como les decía, un libro de un género referencial. Entonces, el libro en sí tiene más marcas de la oralidad que otros libros. Eh, y también cuenta como cosas que de una persona que nosotros probablemente conocemos en la cultura popular. Ahora bien, en la película da cuenta de muchos saltos en el tiempo. De hecho, la película parte con Violeta y su hijo Ángel cuando él era pequeño, yendo hacia el campo para buscar las tradiciones orales de los campesinos. Después cambia a la infancia de Violeta, después a Violeta trabajando en carpas y en circos, después Violeta en el Museo del Louvre, etcétera, etcétera, etcétera. Esos saltos temporales que hace, eh, el cine se los puede permitir, pero en el libro eh, estos saltos son más espontáneos, ¿no? Eh, y están muy imbuidos también por esta como corriente, como no es corriente de la conciencia, pero sí se nota que es alguien hablando como de su propia voz experiencial y de su propio testimonio, ¿no? Eh, entonces es súper interesante si ustedes leyeron el libro antes, ver de nuevo la película o viceversa, si vieron la película, leerse el libro, porque hay diferencias entre ambas temporalidades de ambos elementos. Eh, entonces ahí uno empieza a ver también cómo la temporalidad también es subjetiva, ¿no? Eh, y está como mediada por los personajes de la historia.
y de la posibilidad como de coexistencia de múltiples temporalidades también dentro del mismo relato. Ahora bien, quisiera recomendarles también ciertas películas que fueron adaptadas de libros para que ustedes también puedan revisar. Eh, en este caso, el primero que les quiero recomendar es El silencio de los inocentes, esta película de 1991 del director Jonathan Demme, protagonizada por Anthony Hopkins en el papel del Dr. Hannibal Lecter, y que está adaptada del libro de 1988 de Thomas Harris del mismo nombre. A veces puede variar si es de los inocentes o de los corderos, pero es el mismo libro. Y este libro se publicó como secuela del Dragón Rojo, eh, y esto fue súper bien recibido porque esta película yo creo que de todas las que se publicaron del Dr. Hannibal es como la mejor. Eh, Trata de un estudiante agente del FBI que está estudiando y tratando de resolver el caso de un asesino llamado Buffalo Bill y tiene que ir a pedirle ayuda al Dr. Hannibal que está en prisión, ¿no? Eh, y lo que sucede en esta película, aparte de estar muy bien llevado el suspenso eh, y el conflicto entre esta aspirante a agente Hannibal, es que está muy bien construida como esa tensión, ¿no? Entre la inocencia eh, o la inexperiencia de Clarice, que es esta gente, y, eh, y la manipulación, digamos, también de Hannibal. Y con la diferencia en el libro, a mí me llamó mucho la atención que sobre todo en la parte de los diálogos, que en el libro son de verdad como diálogos, no hay como ninguna interrupción de ningún narrador, a veces son como solo los personajes hablando, es que se parecen mucho las escenas, o están muy calcadas de los diálogos. Por ejemplo, cuando Clarice conoce al doctor Hannibal, eh, se mantiene prácticamente el mismo diálogo que estaban manteniendo en el libro, sin ninguna como interrupción. Eh, entonces eso es súper rico de ver. Yo creo que la película es excelente, está muy bien adaptada la esencia del relato, sin dejar de decir de que el libro es muy bueno. Y digo que la película es muy buena porque las siguientes que se hicieron no eran tan buenas como esta. Para que ustedes también la puedan ver, le puedan dar una oportunidad. Eh, yo creo que una de las mejores películas como de suspenso que hay, para que ustedes también puedan analizar. Ahora también otra película basada en un libro que quería que revisáramos es Expiación, Deseo y Pecado, o Atonement, o Solo Expiación, que es como se llama el libro, que es del autor Ian McEwan, publicado en 2001 y que fue adaptada en 2007 por Joe Wright. Eh, Esta película me parece muy interesante en el modo en el que adapta todos los sucesos que pasan y en cómo construye la tensión dramática, sobre todo con la protagonista que es Brian Italis, sale ahí en pantalla. Sobre todo porque este libro y esta película cuentan el relato de una niña que cree haber visto un crimen cuando es pequeña, pero cuando va creciendo se da cuenta de que probablemente inventó todo lo que dijo y que esto tuvo consecuencias para personas de su familia y sus amigos que ella no había dimensionado. Eh, yo creo que primero destacar de esta película la construcción como de los momentos dramáticos, no solo como en la tensión del relato, en la adaptación como del texto verbal, sino también como de los elementos no verbales o paraverbales o de la escenografía. Eh, Hay elementos súper relevantes como el vestido que usa la hermana de Brian, que es de un color verde como impactante la noche del crimen. eh, las escenas de la guerra que están súper bien expuestas. Hay, yo creo, un montón de elementos en esta película que hacen
a mi opinión, que sea una súper buena adaptación por sí sola. Yo creo que eso es súper importante cuando uno está comparando eh, la adaptación del libro, que esta película sobrevive por sí sola. Eh, y también porque el libro no deja de ser bueno, pero el libro es súper largo. Yo creo que a pesar de ser un libro muy bueno, a veces se hace un poco tedioso, y la película también viene como a refrescar un poco eso, ¿no? Como a refrescar esos acontecimientos. Tiene actuaciones súper buenas, así que también súper recomendado para que ustedes puedan verla. Y, y yo creo que una súper también eh, oportunidad también para conocer más escritores también británicos. Ahora bien, hay otra película que quisiera recomendarles más del ámbito de la ciencia ficción, que es Blade Runner, eh, la de la versión del 82 por Ridley Scott. Ahora sé que salió una nueva, pero quisiera como mantener el foco en esta. Esta película está parcialmente basada en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, un libro publicado en 1968 por Philip K. Dick. Eh, y lo que pasa en esta película es que hay el problema como principal es qué es un ser humano o la definición de la humanidad. Eh, Hay en esta película eh, ciertos elementos que son muy diferentes al libro. Por ejemplo, el guión de esta película está enfocado más en los problemas como ambientales que en las cuestiones como de humanidad, que es el foco del libro, pero aún así encuentro que a pesar de ser un trabajo solo parcialmente basado, está súper bien puesto el foco, está súper bien hecha la adaptación. Y yo creo que hay como una transfiguración del texto que es súper importante, eh, pero yo creo que esta película viene a enseñarnos cosas del libro que quizás en el libro no estaban tan bien desarrolladas. Entonces, si uno ve la película y después lee la novela viene como a expandir el mundo de la película, no al revés. El libro es espectacular, a pesar de que es un libro de ciencia ficción, y yo sé que a veces para mucha gente eh, meterse en el mundo de la ciencia ficción es difícil por eso mismo, porque tienen como ciertas cosas que a mucha gente le parece como fantásticas o difíciles como de asimilar, pero yo creo que este libro y también la película hacen que uno trate temas súper complejos de religión, de filosofía, de ciencia, que no hacen otras producciones. En esta película actúa Harrison Ford también, en un papel como, yo creo que igual diferente como en su carrera como de películas de aventuras o de acción. Entonces, también súper relevante y súper interesante. También quisiera destacar la película Las Horas, que mucha gente piensa que está basado como en un libro de Virginia Woolf, y que sí, o sea, parcialmente, solo porque en realidad está basado en el libro Las Horas de Michael Cunningham de 1999, pero al mismo tiempo sí, está basado en la señora Dalloway, porque en la película tenemos la historia sobre tres mujeres en diferentes épocas y generaciones, y toda la historia tiene lugar en un mismo día. Entonces, eh, primero las historias se conectan con la historia de Virginia Woolf, eh, o a través de la novela de Virginia Woolf, la señora Dalloway. eh, Nicole Kidman encarna a Virginia Woolf, Julianne Moore encarna a una esposa en los años 50, y Meryl Streep es una editora que está cuidando a su amigo con SIDA en la época actual. Entonces, esta película es súper genial en términos temporales, ¿no? Porque nos da cuenta como de estas tres historias en diferentes épocas, en diferentes tiempos, eh,
simultáneamente, ¿no? Eh, entonces, lo que hace el libro también es expresar, digamos, en esta novela homónima, eh, todo estos conflictos también que tienen las mujeres también, ¿no? Eh, y que no solo hablan como del conflicto como de ser mujer, sino que también eh, de las problemáticas sociales que tienen las mujeres en diferentes épocas. Eh, en el caso de la novela de Cunningham, la diferencia es que hay más flujo de la conciencia, ¿no? En la novela hay más flujo de la conciencia, como emulando también el estilo narrativo de la señora Dalloway de Virginia Woolf, y que es un estilo de escritores como Woolf, como James Joyce, y que ponen el flujo de los pensamientos y las percepciones de los personajes en la narración como si estuviera pasando en la vida real sin filtros, así como todo lo que piensan. En la película esto es difícil de plasmar, por eso yo creo que también es súper bueno después para profundizar un poco leerse el libro. Eh, una película muy premiada a las actrices también, para que ustedes también puedan verlo como temas relevantes. También hay muchos temas de diversidad sexual, de la enfermedad mental, eh, de la fascinación con la mortalidad también. Muy buenos temas aquí en esta película eh, de Stephen Daldry. Asimismo, quisiera enfocarme en otra película que no es, digamos, protagonizada por personas reales, sino que tiene que ver con el ámbito de la animación, para que veamos que también hay ciertos aspectos de, de los libros y cierto cine también que se está haciendo adaptado en versión animada. El castillo ambulante o Howl no Kochiro de Hayao Miyazaki es una película del 2004 nominada al Oscar por mejor película extranjera eh, o mejor película de animación, ya no me acuerdo bien, pero fue nominada al Oscar. Está basada en el libro El castillo ambulante de Diana Wynne Jones, publicado en el año 86. Mucha gente piensa que las películas de estudio Ghibli o de Hayao Miyazaki son como originales, como el viaje Chihiro, que no está basado en ningún libro, pero esta película sí trata sobre una chica que trabaja en una tienda de sombreros de su familia y que un día es salvada por un brujo. Ese mismo día ella es maldita y se convierte en anciana, entonces va donde este brujo para que le ayude como en alguna forma quizás a destruir la maldición. Em, yo creo que hay pocas cosas que decir de esta película, más que véanla, es hermosa en todos los sentidos como visuales. Yo siento que igual hay cierto prejuicio de que las películas de animación son como para niños. Yo creo que este es la prueba de que las películas de animación no son solo para niños. Esta película la pueden disfrutar gente de todas las edades. Tiene una banda sonora maravillosa por Joe Hisaichi. eh, y está también muy bien adaptado en su esencia. Lo que hace el libro quizás a mí tengo que admitir que se me hizo un poco tedioso, eh, porque no es tan maravilloso como verlo en pantalla. Yo siento que eso pasa con el libro, y el libro no es malo, y explora otras facetas de los personajes que no vimos tan desarrolladas en la película. Eh, pero yo creo que la película es una de las mejores películas de animación que se han hecho, así que también, por favor, si tienen la oportunidad, vayan a verla. Creo que está en Netflix también ahí para que la vean. Por otra parte, pasando como por último a cine latinoamericano, esta película se llama El beso de la mujer araña. Es una adaptación de 1985 por el director Héctor Babenco y es de un libro de 1976 del escritor argentino Manuel Puig. El argumento trata de, perdón, de dos hombres que están en una cárcel. Uno de ellos es prisionero político, el otro de ellos es homosexual,
Y lo que hacen es ir como contándose historias de, de cine, lo cual hace que esta película y este libro sean muy, muy, muy interesantes, porque en la adaptación eh, vemos que los personajes empiezan a hablar de cine y como del trasfondo social también de las películas, como no es, es como una conversación también ahí bien buena. Entonces en la película eh, van conversando de cine mientras están en la película. Entonces es una película que habla también sobre películas. Este metadiscurso, ¿no? Es súper interesante verlo en el film, también es muy interesante verlo en escrito, porque las películas son como importantes para ir observando el proceso de transformación que tienen los personajes en sus historias, en sus propias historias de prisión. Eh, También es súper difícil en esta película y creo que no nos da tanto cuenta como nos da el libro, que a veces en el libro los personajes parecen uno solo, se confunden, se nos confunden cuando estamos leyendo. Eh, y esa dualidad también tiene que ver algo con la sexualidad, entonces yo creo que en el libro, perdón, está mejor trabajado que en la película. Sin embargo, la película es maravillosa también. Por favor, si tienen tiempo, también denle una oportunidad, una joya como del cine latinoamericano, sobre todo para un libro que es tan importante. eh, Así que también si pueden ahí verlo, véanlo. El libro fue incluido en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico El Mundo. La película también fue nominada al Oscar como mejor película extranjera. Denle una oportunidad a ambos. Ahora bien, quisiera detenerme por último en dos películas muy relevantes, que yo creo que eh, tienen como elementos que son muy buenos para discutir y problematizar lo que estábamos viendo como de la fidelidad del libro con las películas. Primero, Matilda de 1996, quizás muchos de ustedes la vieron cuando pequeños o cuando grandes o en cualquier época. Este está basado en un libro infantil de Roald Dahl, eh, que de hecho es un libro de lectura complementaria, se pide mucho en los colegios. Lo sorprendente de esta película es que se hace como liviana y amena de ver tanto para niños como para adultos. Y no creo que pase tanto así con el libro, ¿no? Aunque el libro no quiere decir que sea malo, sino que como es un libro también con un lenguaje que está dedicado como a los niños, quizás para los adultos no es como una lectura que uno vaya a tener como en su cabecera, ¿no? O en su repisa. Pero esta película yo creo que atrapa por eso mismo, porque toma elementos del libro y los pasa a la película que hacen que sea eh, muy fácil de llevar. La historia trata de una niña que se llama Matilda, que no es muy querida por sus padres. La niña es brillante, es una genio, tiene ciertas habilidades sobrenaturales también. Y la chica lo que hace es eh, intentar sobrevivir en una escuela también donde la directora abusa de sus estudiantes. Entonces, hay todo un tema ahí y lo que me sorprendió mucho de la adaptación es también como que toma ciertos elementos de los diálogos y de las descripciones del narrador, pero las adapta al lenguaje cinematográfico, cosa de que sean más fluidas. En el libro se da como toda una introducción sobre como los padres y los padres buenos, los padres malos, los padres que quieren a sus hijos, los que no. En esta versión igual, pero es más llevadera. Eh, Tiene personajes súper icónicos esta película. Yo creo que la directora Tronchetoro es alguien a quien todos recordamos. Entonces, para que ustedes también puedan revisar un poco más de Matilda y del libro también, que es una súper buena adaptación
también como para mostrarles otras adaptaciones también a los niños de cómo se adaptan también los libros a películas. Asimismo, quiero que hablemos de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen y de sus múltiples adaptaciones al cine, porque yo creo que Orgullo y Prejuicio es la película más versionada en, en la historia como del cine. Acá están las dos versiones como más conocidas, que es la del 95 y la del 2005. Hay otras adaptaciones más antiguas y por supuesto que hay otras películas que versionaron Orgullo y Prejuicio. O sea, El diario de Bridget Jones, las tres películas tienen que ver con esto mismo, la relación entre Elizabeth y el señor Darcy, o entre Bridget y el señor Darcy. Eh, Está Orgullo y Prejuicio y Zombies, está Conociendo a Jane Austen. Hay otras películas sobre la autora del libro Jane Austen que también tienen mucho que ver con Orgullo y Prejuicio. Eh, si ustedes no han visto Orgullo y Prejuicio, si no han leído el libro, por favor vayan corriendo. Si bien es un libro, digamos, de, de cierta escritura que es un poco más pomposa, no por eso deja de ser un gran libro. Es un clásico de la literatura, así que vayan a verlo si no lo han leído. Em, Acá todo se reduce como a la relación entre Elizabeth y el señor Darcy. El argumento casi siempre se mantiene igual. eh, una chica de una familia numerosa con muchas hermanas, todas en edad de casarse, una madre obsesionada porque se casen sus hijas, y la protagonista Elizabeth conoce al señor Darcy, que es este señor como orgulloso, pesado, eh, que no le importa a nadie, y ella como súper alegre, súper prejuiciosa con él, pero en el fondo se dan cuenta de que están enamorados uno del otro, pero también trata sobre cómo la gente lleva al mismo tiempo su propio orgullo, ya sea el orgullo que sea, y sus prejuicios sobre la gente que no nos agrada. Lo que me llama la atención de estas dos adaptaciones es que la primera es muy fiel al libro, la de 1995 es terriblemente fiel al libro en términos de diálogos. La del año 2005 no tanto, pero aún así también mantiene su esencia. Yo creo que son completamente diferentes las adaptaciones la una de la otra, eh, y son buenas y funcionan cada una por sí mismas, independientes del libro. Entonces, como les decía, cuando estamos comparando películas con sus relatos, es eso lo que tiene que primar en la comparación, el discurso, ¿no? En las películas obviamente hay otras cosas que le añaden eh, características al discurso que son mucho más relevantes, eh, y acá yo creo que se hacen súper patentes, pero a nivel de relato, a nivel de discurso, muy bien logradas, muy bien hechas para que ustedes también puedan ahí revisarlas y ver y descubrir el mundo de estas películas también.